presenta INCO, FNC. CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez. Mañana hay una movilización de los policías en reclamo por más salario en esta rendición de cuentas. Vamos a estar hablando del fallo del juez Alejandro Recarey, que tanta polémica ha causado sobre el tema de las vacunas para los menores de edad. Ahora estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas noches a todos. Y tenemos el gusto de estar con el director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos. Conrado, gracias por estar. Encantado de estar con ustedes. Brevemente, para quien no conoce, ¿cuál es el papel de la Oficina del Servicio Civil? Muy buena pregunta, porque siempre se confunde con registro civil. Sí. O sea, en realidad debería diseñar las políticas de gestión humana en el ámbito de competencia, que es a los ministerios, algunos servicios descentralizados, y después dar recomendaciones hacia organismos con mayor grado de autonomía, como son los entes autónomos o los gobiernos departamentales, que tienen sus propios estatutos, pero puede sugerir, elaborar normas, no de aplicación directa, pero sí de que se pueden incorporar en el caso que sus autonomías así lo decidan. Pero en realidad es eso, es mejorar la calidad de la gestión humana, es decir, cómo hace carrera un funcionario, cuáles son sus posibilidades de desarrollo. Y nada menos que del Estado estamos hablando. Del Estado, las remuneraciones, si son justas o no, cómo se componen esas remuneraciones, los ascensos, si son por concursos o no, evaluaciones, cómo se evalúa un funcionario público, y después ver los controles que hace la oficina, más jurídicos, si se está excedida la cantidad de pases en comisión de un organismo, si corresponde que un funcionario, cuántos vínculos jurídicos tiene, si pueden cobrar más de un sueldo o no. ¿Y tu superior jerárquico directo? Son Secretaría de Presidencia, Prosecretaría y el Presidente de la República. Depende de Presidencia de la República. Es una unidad ejecutora que, si tú me preguntás, debería tener mayor autonomía técnica. Ajá. En otros lugares, estas oficinas fueron inventadas en los países anglosajones, y en realidad con fuertes grados de autonomía, porque el rol que deberían tener, nosotros estamos en un sistema presidencialista muy duro, pero el rol que debería tener es articular dos imperativos que suelen ser contradictorios, que es que la burocracia tenga suficiente autonomía profesional y no que se le meta mano desde la política para hacer lo que se quiere desde la política, sino que tiene límites, que la oficina debe mirarlos, pero al mismo tiempo ver que esa burocracia tampoco se convierte en un actor tan independiente, autónomo, que elabora políticas en beneficio propio y no de su máster político, que es el que tiene la representatividad ciudadana. Ese delicado equilibrio imperativo que suele ser contradictorio, para eso se inventaron estas oficinas. Sobre todo una burocracia que va a tener que mantenerse cuando cambian los gobiernos. Exactamente, pero no con tanto poder, que es lo que tenía Weber, de que el burócrata, como tiene el conocimiento técnico, luego le jopeara al político la implementación de las políticas. Ni que la política haga de la burocracia lo que quiere, ni tampoco la burocracia tenga tanto poder como para hacer lo que quiere. Esa tensión las deberían resolver este tipo de oficinas. Gestión, dijiste, y vi en una nota que te hicieron, ahora tengo la duda, no noté en La Diaria, me parece que fue, que dijiste: este modelo de gestión pública está agotado y cada día que pasa es una bomba de tiempo. Exacto. Mamita. Es que si no le damos el sentido de urgencia al sistema político, van a seguir pasando las décadas y no reforma sustantivamente la gestión pública. A ver,
Te voy a dar un ejemplo. En Chile se construyó la alta dirección pública en un momento, cuando Lagos, luego que había sido ministro de Obras Públicas, cuando fue presidente de la República, le vino un escándalo de corrupción de cuando él era ministro de Obras Públicas, en los cargos altos de la burocracia, por sobresueldos, etcétera. Como se generó un gran escándalo, se llamó el Mopgate, Ministerio de Obras Públicas, ¿no? El Mopgate en Chile, se abrió una ventana de oportunidad para abatir ciertos cargos de confianza en ciertos niveles y profesionalizar la alta dirección pública. Pero porque fue un gran escándalo de corrupción, todo el país, el sistema político se puso de acuerdo. Bueno, en Uruguay no han habido ventanas de oportunidad, ni tampoco hay una tecnoburocracia tan fuerte que puje al sistema político para profesionalizar y cambiar los modelos de Claro, gestión. pero me hablas del tiempo, pero que es la bomba de tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo de gestión que está agotado? ¿Cómo lo definís ese modelo de gestión? Perfecto. Es un modelo de gestión donde las personas entran a trabajar al sector público, pero para poder desarrollarse, para poder decir, bueno, haciendo en distintos organismos públicos, siempre que yo tenga el perfil, el expertise necesario, me presento a otro organismo y no tengo que tener ningún conocido político que me lleve a un organismo más pobre hacia uno más rico, que es la única forma de moverse entre organismos hoy en día, es que un político te conozca y te lleve de un lugar a otro. Los famosos pases a comisión. Exacto. Está agotado eso. Es un modelo que está agotado. La gente joven o gente que todavía tiene aspiraciones en el sector público de poderse desarrollar profesionalmente, debería tener la posibilidad de planificar, no depender de nadie, sino decir, bueno, dependo de mi propia capacitación. Me voy a capacitar, soy asistente de contabilidad y quiero llegar a analista presupuestal o quiero llegar a determinadas ocupaciones dentro de lo que es análisis financiero contable. Debería poder planificar si me voy a capacitar y ver en las páginas web de los organismos qué vacantes de ascenso tengo. Eso no se puede hacer hoy en día. Es un modelo agotado. Y estamos perdiendo el 90% de las renuncias que tenemos en el sector público son menores de 35 años. Ese dato es Tremendo. muy confuso. O sea que como funcionario público lo que tiene para ofrecerme el Estado es quizás de entrada, de ingreso, un sueldo más grande que el mercado y Depende inamovilidad. de tu ocupación. Si tenés una ocupación muy requerida en el mercado, te van a pagar menos, salvo que te vayas a un lugar muy rico donde hay algunas compensaciones que muy poca gente conoce y que te voy a decir, un lugar de un ministerio, conocemos a alguien que cobra 180.000 pesos de compensación únicamente. Entonces, bueno, si sos esa persona, estás cómoda, pero no es lo que pasa con la generalidad. ¿Y qué tan Las discrecionales ocupaciones, son esas compensaciones? bueno, ya te respondo. Las ocupaciones que valen mucho en el mercado, tenemos mucha dificultad en atraerlas y retenerlas. Son los que se nos van o no podemos. Y las ocupaciones de menos valor en el mercado están sobrepagas por lo general en el sector público. Eso es un gran problema. Era como yo el otro día no sé a quién le comentaba, perdón por el ejemplo, porque podía haber mucho, ¿no? En un banco estatal, el portero gana mucho más que el portero de un banco privado, pero el gerente del banco estatal gana mucho menos que el gerente del banco privado. La línea, cuando uno la traza por la encuesta continua de hogares, que es lo que hicimos nosotros para poder diseñar una nueva escala salarial para la administración central, está muy distorsionada entre lo público y lo privado. Es un ejemplo que pusiste muy claro. Y sin embargo, a nivel de opinión pública, la gente se horroriza cuando se le aumentan los sueldos a gerentes, directivos, a nivel del sector público, que en realidad es donde el sector público es más los difícil. Presidentes, ¿no? ¿Te acordás la discusión que se dio hace 2 años con los directorios de los presidentes, claro, que cobran menos que los gerentes? Exacto. Claro. ¿Qué es lo que debería estar acompañado al lado? Que el Senado de la República, cuando va a dar las veñas, pida determinados requisitos de idoneidad técnica para ocupar, además de política técnica. Bueno. Como no ocurre ni uno ni lo otro, Porque entonces seguimos nadando en un... Conrado, porque eso que vos decías a nivel de los mandos medios, de la burocracia, por decirlo de alguna manera, tiene un correlato con lo que pasa arriba. Vos ves que un hombre que está, no sé, que está en la dirección del Codicen, y al otro gobierno o a los meses pasa la UTE. Y vos decís, ¿cómo es esto? Es polivalente, tan polivalente. Está bien que la educación precise luz, digamos, ¿no? Pero de ahí a otra cosa, ¿no? Es así. Lo que sucede es que debería haber un mix en esos cargos. Uruguay tiene una
en la administración descentralizada, fuera de los ministerios, tiene un sistema de coparticipación que se arrastra a la Constitución de 1918. Yo escribí un paper con Lanzaro sobre el tema de la coparticipación y eso se extiende y bueno, y después tenés coparticipación social, coparticipación política. Social te desea también en las personas públicas no estatales, que tenemos arriba de 46, que también es un nicho de patronazgo, es decir, de designaciones directas políticas enorme. Pero eso pasa en muchos lados. Pero los directorios en la administración descentralizada no está mal que tengan un mix político-técnico. No, eso está político, claro. ¿por qué? Porque Sí, es una sí, forma sí. en que Sí. dan información a la oposición para Sí. que haya control parlamentario. Está claro. ¿no? Según mis colegas de ciencias políticas, los bajos índices de corrupción se debe a que tenemos un sistema muy competitivo. O sea, cuando se van con información al Parlamento, los temas pesan, es decir, se arma un escándalo político. Entonces, eso es bueno, pero al mismo tiempo que tengan un componente técnico y se haga respetar ese componente técnico. Ni la tecnocracia ni la politiquería. Exacto. Y volviendo al tema de las compensaciones, vos hablabas de que la carrera o la movilidad dentro del Estado depende de decisiones políticas que son discrecionales, pero también hay un componente discrecional en, bueno, reforzar algún cargo a nivel salarial a través de compensaciones. Lógico. ¿Cómo Yo, por ejemplo, funciona cuando ese llegué en mi mecanismo acá? propia oficina, tenemos una bolsa que se llama mayor responsabilidad. Y había costumbre de que todos los funcionarios venían a golpearte y decir, deme una mayor responsabilidad. Porque son bolsas que estás y tú sos el amo ahí adentro, porque decidí sobre si le das 15, había un secretario, cuando yo asumí que tenía 4 mayores responsabilidades dadas el mismo año. Y antes que yo asumiera, en febrero, le habían dado 2 mayores responsabilidades. Se habían repartido un montón de más. Vos después les vas a sacar, cuando asumís esa mayor responsabilidad, ya te miran mal los funcionarios. ¿Sí? ¿Esto cómo salimos de este problema? Entonces, esa misma bolsa se las dimos a cada uno de los gerentes y digo, repártanlas ustedes, porque yo no estoy en contacto directo con los funcionarios. Yo después te exijo a vos, como gerente, y vos repartís los bolsones de mayor responsabilidad. Pero ni siquiera debería existir eso. Eso es con lo que convivimos. En realidad lo que habría, uno podría decir, bueno, hay determinados compromisos de gestión por productividad, por determinados productos y resultados específicos, pero para eso tenés que poder medir productos y resultados, y Uruguay sigue sin avanzar hacia un presupuesto basado en resultados. Hoy no tenemos una medida, digamos, ni más o menos generalizada de trabajo por resultado. No. La gente... Lo puedo decir con propiedad porque Sí. fracasé en esto hace más de 10 años con el tema de Nueva Zelanda, que vinieron varios profesores de la escuela de posgrado, y de políticas públicas de Wellington a dar una mano y no desarrollamos los sistemas de información para digitalizar la información y costear lo que se llama costear productos, definir productos y costearlos. Hoy en día no estamos en condiciones de hacer eso. Eso formaría parte de una reforma del Estado. Muy profunda y sí. Porque, digamos... Cuando digo que el modelo de gestión está Sí. en parte agotado, tiene que ver con eso también. Cuando acá alguna vez se habló, digamos, de manera muy intensa de la reforma del Estado, aquel referéndum sobre las empresas públicas, ¿no? En donde la gente identificaba, bueno, reformar el Estado es privatizar o no privatizar, o desmonopolizar o no desmonopolizar, pero en realidad reformar el Estado no es una cosa que se haga de una sola vez, No, claro. sino que son verticales muy específicos, ¿no? Lo decís perfecto, porque una pata de la reforma de Estado es ver cuál es el vínculo y los límites entre sociedad civil, mercado y Estado. Y eso tiene que ver con tercerizaciones, privatizaciones, más estatizaciones, o que el Estado decide hacerse cargo de una cosa, lo hace con su propia burocracia o lo hace con otra burocracia, lo financia o no lo financia, todas unas discusiones interminables sobre eso. Luego está cómo gestiono. Una vez que decimos, bueno, esto es público, ¿cómo lo gestiono? Y cómo modernizo esa gestión pública. Y creo que ahí es donde tenemos un freno de mano importante y bueno, vamos a los tumbos, pero habría que dar saltos mucho más decisivos porque esto afecta tanto la productividad del sector público en cuanto a atraer mercados y dinamizar, pero también el servicio al ciudadano. Perdóname, Fede, una cosita, perdóname. Sí, sí. Eso del freno de mano, ¿no? Tiene que ver con esa idea que hay
de que si se toca a los funcionarios públicos es un bolsón de votos muy importante. ¿Con qué pensás que tiene que ver ese freno de mano que haría un Estado más eficiente? Y al ser más eficiente sería menos costoso. Me río, Gabriel, porque es como cuando vos analizás los temas de seguridad. Son multicausales y bien complejos. Y acá también. Con el Fito Garcés nos hemos cansado de hablar de hace décadas de qué nos pasa, por qué Chile avanza. Chile tiene otros problemas enormes de representatividad democrática, pero no tanto de avance en lo técnico. ¿Y eso por qué es? Bueno, en parte es preso del Uruguay corporativo. El Uruguay corporativo, tú sabes, para cada mover una parte, de una vez que una corporación se apropió de un beneficio público, es muy difícil que la suelte. Entonces ahí tenés todos los problemas de funcionarios, determinadas, los sindicatos tienen una tendencia al status quo muy grande y solamente hacer reclamos redistribucionistas, cuando tendrán que modernizarse y ayornarse en materia de gestión pública, pero no se le puede echar solamente la culpa a los sindicatos. Hay un tema también de falta de una comunidad epistémica, es decir, una cierta, que se hable a nivel de los sistemas políticos, pero también de la academia, de las materias de gestión pública. La gestión pública para la academia en Uruguay estaba reducido a temas o bien a temas de juristas o de contadores, pero no expertos en gestión pública per se, en gestionar lo público. Claro. Eso es algo que recién, bueno, yo prácticamente ayudé a crear y coordiné el primer posgrado de políticas públicas de la UDELAR hace 6 años atrás. Vamos por la tercera generación. Es nada. 6 años. Tendría que haber sido, la UDELAR tendría que haber tenido un posgrado en políticas públicas, y me costaba. Cuando yo iba a defender a la comisión de posgrado, me decían, ¿y para qué se necesita posgrado de políticas públicas? Me parece evidente que se necesita. Entonces, si no enseñamos sobre estos temas, de qué es el servicio civil y este rol desde el sistema político, de para qué sirve una oficina de servicio civil, no se enseñaba en la universidad. Yo lo tuve que ir a aprender a Alemania, a Inglaterra, porque acá nuestra doctrina iberoamericana no enseña estos temas desde un punto de vista de las ciencias sociales o la ciencia política. Se enseñan desde lo jurídico o de lo contable. Y eso también hace que nuestros políticos, ¿por qué van a saber y por qué van a adquirir un lenguaje de gestión pública si en la sociedad no está instalado? Está claro. Entonces, es como hablar un poco un lenguaje que no se habla, que no está... Y por eso también es tan difícil explicarlo a la opinión pública. Parecen como temas muy entreverados, y el esfuerzo nuestro es traducirlo en términos fáciles. ¿Y no te parece también que hablar de gestión y hablar de resultados, también no hay un... Ahí va, eso, neoliberal. No hay un tabú. Todos los gobiernos de izquierda exitosos, socialdemócratas, hablan de resultados y de gestión. Porque justamente si querés tener un Estado fuerte, tenés que tener un Estado eficiente, que no esté de espaldas al mercado, no tiene que seguir al mercado, pero no puede estar de espaldas al mercado, si no, no atraes a la gente más capacitada. De espaldas no podés estar, eso está claro. Pero además tiene que pensar en resultados. Cada peso que el ciudadano, en Suecia, si te sacan el 60-70% de tu sueldo, el ciudadano exige tener muy buenos servicios y no andar pagando servicios privados, por lo que ya me sacan, quiero muy buenos servicios públicos. Entonces, la obligación de tener una excelente gestión pública es de un gobierno de izquierda, muy claramente, y eso no es neoliberal. Pero también de un gobierno de derecha. Si tú querés que los mercados florezcan, anden bien, tener seguridad jurídica, tenés que tener gente que sepa diseñar políticas públicas, controlar, regular, y los prestadores de servicios tienen que ser muy eficientes. Por eso, a veces la medida más radical y simplista es privaticemos. Exacto. Porque sabemos que si privatizamos, nadie privado va a querer perder plata. Exacto. Nadie va a querer... Tener las dos cosas, o privaticemos o traigamos más funcionarios y dame más plata. ¿Para hacer qué? No se sabe. El caso de educación, el caso de seguridad, sí. Son típicos. Son los dos cortes, ¿no? Son los dos cortes. Por un lado, dame más, pero bueno, pero ¿cuál es tu estrategia de diseño para sacarle el mejor jugo a los pesos que va a poner en cárceles, en todo? ¿Cuál es tu estrategia de carrera? ¿Cuál es tu estrategia de capacitación que tenés en esta materia? ¿Cuáles los vínculos interinstitucionales?
Y por otro lado, bueno, no, renuncio a esto y es mejor privatizar, que el mercado lo va a resolver. Ni lo uno ni lo otro. Nos vamos a una tanda, estamos con Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil. Todas estas ineficiencias, todo esto, lo paga usted, aunque no sienta que lo paga usted. Vamos a la tanda, ya volvemos. Presenta Santander. Abrí tu cuenta Soy Santander ahora, en 3 simples pasos en santander.com.uy. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con el director de la Oficina del Servicio Civil, Conrado Ramos. ¿Quién debería evaluar y cómo? ¿Tiene que ser alguien de un tercero? ¿Tiene que ser alguien de afuera? No ¿O es los necesario. propios gerentes de las áreas pueden evaluar? Exacto, los jerarcas tienen que evaluar. Porque, a ver, si estamos diciendo que muchas veces los mandos medios son los que los gobiernos pasan y los mandos medios quedan, y a veces más allá del sueldo que ganan, terminan teniendo el poder, ¿no? Porque saben cómo es, saben dónde están los vericuetos de la historia. Ellos, al estar formando parte de la burocracia durante tantos años, ¿no son también beneficiarios Sí. de todas esas ineficiencias? Es que los tendríamos que tener concursados. Tendríamos que concursar, más allá de la designación de cargos Q, que se llaman cargos de confianza, Sí, y algunos, no todos. Por ejemplo, si soy director de energía, es una política pública muy importante. Sí. Ahí debería ser un cargo de confianza y que alguien hiciera un análisis si tenés conocimientos técnicos o no. pero ponele Aceptado. pero ponele que al sistema político le concedes que Ah, ponga un hombre de ahora, su confianza. de ahí para abajo, Bien. yo estoy convencido que tienen que ser profesionales concursados. Gerentes, directores de división, jefes de departamento, tienen que ser concursados. Y esas personas concursadas, a su vez, tienen que estar atadas, los más altos, a algún compromiso de gestión. ¿No? Es decir, yo cumplo, usted es director general, ministro, yo le cumplo con una serie bueno, para eso tenés que avanzar en resultados, en medición, porque si no es todo a olfato. Sí, claro. Pero pongamos que tuviéramos eso. Esos jerarcas, además, tienen un equipo de colaboradores. Todos tienen equipos de colaboradores. Nosotros estamos tratando, y no sé hasta dónde voy a llegar, pero estamos capacitando mucho desde la Escuela de Administración Pública en evaluar por competencias. Pero para eso yo necesitaba la carrera, que quedó este año afuera. Vamos a ver si el año que viene podemos ir por ella. ¿Por qué? Porque identificábamos ocupaciones. Tú hoy en día estás como administrativo, yo no sé qué haces. Pero de repente me di cuenta que en la ocupación que nosotros diseñamos, sos liquidador de sueldos. Entonces, como liquidador de sueldo, tenés determinadas competencias técnicas que tenés que manejar y otras transversales, trabajo en equipo, unos tendrán que tener más, otros menos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos empezando a capacitar a los jerarcas para que aprendan a evaluar por competencias. ¿Qué quiere decir esto? Juntarse con sus colaboradores y en vez de ponerle nota, hoy en día tú sabes cómo se evalúa, se le ponen nota, te dan 5 factores y puntaje el 1 al 20, todo el mundo pone 20, 20, 20, 20, 20, y todo el mundo está calificado con el máximo. ¿Por qué? No tenés como comprobar que la gente cumpla con esos factores o no. Se evalúa una vez por año, entonces te dan, y en 5 minutos evaluás. Las metas no están claras, no entonces... están claras tampoco. Claro, es que no se contrasta contra metas. Claro. Se hace a olfato. Sí. Estoy hablando en la generalidad, No, la sí, mayoría. sí, Puede sí. saltar Sí, algunos sí. y digan, no, Obvio, nosotros. sí. Y muchos que lo hacen a metas, son metas que están salarizadas y la cobran siempre. Andá a sacarle el compromiso de gestión a alguno de los que te matan, aunque no lleguen a las metas. O acomodan las metas para llegar al compromiso. Bueno, hay toda una... Pero en la mayoría no, es más a olfato. Entonces lo que estamos tratando de hacer es capacitar a los jerarcas para que en una evaluación de tipo 360, además, por eso es que estamos digitalizando todo, porque si no te enloqueces a papeles, pues tus compañeros, algunos te tienen que evaluar aparte del supervisor, pero también te tienen que evaluar si tú tenés gente a cargo, tus subordinados. Entonces, cuando se juntan las evaluaciones, lo que estamos tratando de ver son comportamientos observables según las competencias que tengas. Pero tiene que haber un diccionario de competencias, tiene que haber guías para evaluar comportamientos observables. Si a mí me decís hoy en día, como director de servicio civil, evalúa a tus supervisores, sus subordinados, por
trabajo en equipo, capacidad de comunicación, no lo sé hacer. Es una expertise que hay que aprender a hacerlo. Yo tendría que estar siguiendo a mis colaboradores y tener cuáles son los comportamientos que yo debería observar para ver si trabaja o no en equipo. E ir siguiéndolo, monitoreando. Después me junto y le digo, mira, Gabriel, creo que en trabajo en equipo todavía tenés una brecha de desempeño que te voy a evaluar dentro de 6 meses y al año a ver si la mejoraste. Y de repente redujo mucho, poco, nada más. No hay notas. Entiendo. Porque si no, si seguimos haciendo lo mismo, poniendo puntitos, puntajes del 1 al 20, y no sabemos con qué base objetiva estamos contrastando, vamos a seguir evaluando como seguimos hasta ahora. Esto que estoy proponiendo se hace, es la tendencia en la OECD, en algunas empresas No hay ningún también. misterio. No es ningún misterio. Es difícil hacerlo. Hay que elaborar mucho y hay que capacitar mucho. Si vos me largás a mí como jerarca a capacitar por competencias, sin una buena, a evaluar por competencias, sin una muy buena capacitación previa, es un fracaso, no sé hacerlo. ¿Y qué es lo que condicionaba en ese sentido la carrera del funcionario público y por qué es tan resistida? Es que hoy en día no tiene sentido si te evalúan bien o mal porque no tenés ascensos. El 90% de los funcionarios en los últimos 10 años no ascendió a ningún lado. Y los que ascendieron de ese 10%, el 90% ascendió dentro de su propia unidad. Es endógeno. O sea, no hay oportunidades y el que puede ascender lo hace para arriba porque no compite con nadie. Entonces no tiene sentido tampoco. Si no abrimos la cancha y dejamos que la gente empiece a moverse, estamos trabajando con el Servicio Civil Australiano, el canadiense, todos nos insisten, y más en la pandemia, que vos tenés que mover a la gente, le tenés que dar oportunidades, y además es bueno que se mueva la gente. Que hoy en día conozca una materia de política pública y que se mueva horizontalmente. Que se mueva horizontalmente, entre organismos. Sin el pase a comisión. Y además presiona menos por tus propios méritos. Y además presionás menos por tener bolsitas de dinero a tu propio organismo. Lo que vas a pelear es porque dentro de tu ocupación puedas estar bien pago y moverte. Pero no pelear, si vos tu vida está atada a un lugar de laburo, vas a pelear porque ese lugar de laburo tenga bolsas de plata más grandes que otros. Ahora, Conrado, en una estructura tan férrea, tan dura, donde la gente no se va con facilidad, donde los que se van de pronto son los más jóvenes y los más capacitados, con un sistema educativo que no nos está dando, digamos, una mano grande, legiones de gente muy capacitada, ¿verdad? Donde la gente más capacitada se va al sector privado, donde el sector político no tiene voluntad. ¿Cómo? Y tenemos que hacer el esfuerzo, Gabriel, de hacerlo atractivo. Es titánica la lucha. Que la gente no entre por antigüedad nada más. Que no hagan las colas enormes porque tenés un sector privado deprimido y entonces es más fácil, una vez que entro me aseguré. Porque si hay alguien, los jóvenes que entran queriendo ser pujantes, hoy si tienen oportunidad se te van. Los millennials no te bancan un minuto si vos no le das chance de desarrollo. Me pasa a mí con mis ayudantes en la universidad. Sí, claro. Se embolan y se van, sí. Chau. Y a correr más riesgos igual. Sí, incluso se van de los privados también, ¿no? Sí, se van de los privados. Privados tienen unos enormes sí. para retener. Sí, hay algunos sectores. Al sector público también le pasa. Lo que pasa es que el sector público te da la estabilidad. En claro. La pandemia los que más sufrieron no fueron los públicos. Claro. Entonces, lo que peor que nos está pasando, y por eso que yo digo que es una bomba de tiempo, esto es que se nos pincha la gente. Entran, se quedan por estabilidad, pero quedan pinchados, quedan sin. Estoy hablando otra vez. Sí, está claro. Siempre hay uno que dice, no, mirá que yo claro, me desarrollé, tengo vos. terrible carrera. De vos no está hablando, ¿entendés? Del otro está hablando. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Es como en el tema de educación. No nos podemos permitir más. Hay que hacer una reforma, te gustará más, menos. Hay que tratar de buscar los consensos más amplios. Si no se obtienen, hay que gobernar. Ahora, ¿me dejás, Fede? Por favor. Hoy te estoy dejando ahí. No, preguntá vos. Dale, Gabriel. No, pregunto yo. Preguntá vos, ahí va. En la educación, uno podría decir, bueno, está el tema de la autonomía, ¿no? Ponele, ¿no? Está. Pero el otro día cuando estuvimos acá con Jaime de Savera, ¿lo conocés a Jaime? No. Bueno, es nuestro columnista sobre temas penitenciarios, ¿verdad?
En una sociedad donde desde hace 30 años venimos apostando al encierro, a la represión, ¿no? No sabemos cuál es el índice de reincidencia que tienen las cárceles. Cuando yo era subdirector de OPP, pagué con plata del PNUD el primer censo penitenciario. ¿Cómo íbamos a saber los índices de rehabilitación si no sabíamos cuántos presos teníamos? No tenía, bueno. Te estoy hablando del año 2007. Pero ahora hay que hacer un trabajito, ¿viste? Es un trabajito, es registrar la gente. Tampoco Sí, que sí, se te sí, mueven, sí. ¿viste? Porque están adentro, están todos Sí, encerrados, sí, los contás, ¿viste? Haces un seguimiento, en otro momento los volvés a contar y sabés cuál es el índice de reincidencia en aquel módulo, en este. Sí. Eso le compete a la Oficina de Servicio Civil. Podría decir, muchachos del INR, vamos a hacer esto, a ver si medimos esto. El problema que tiene la Oficina Nacional de Servicio Civil es que es débil. Es una oficina, por algo la gente no sabe lo que es. Entonces, eso depende de cuánto poder político se le dé a la oficina como para, si no nos piden a nosotros el asesoramiento, La iniciativa nosotros no es difícil. podemos ir a un ministro a decirle, mire, haga esto o esto otro, o mire, nosotros tenemos una muy buena idea, por lo general nos piden el asesoramiento. Y es más, hay materias que deberían ser el 3x1. Sí. Quiénes entran, quiénes no entran. Sí. La oficina no participó en esos decretos. Yo tengo muchas ideas de cómo podríamos evaluar mejor ese uno que dejamos pasar, quién debería ser, con qué perfil o no perfil, y no participamos de esa discusión. Eso depende del peso que se le quiera dar a la oficina. La Oficina de Servicio Civil podría tener mucho peso político. Es más, repito, debería tener mayor autonomía, aún en un presidencialismo. Lo que pasa es que acá no hay, o te convertís en un servicio descentralizado o en un ente autónomo, no tenés autarquías. O podría ser una comisión de servicio civil, como existen en otros lugares, con participación de la oposición. Entonces ahí podrías tener, ¿cómo podríamos decir?, mayor legitimidad para intervenir sobre la gestión. La gestión de la rehabilitación carcelaria podría ser tranquilamente materia de la Oficina de Servicio. ¿Cuál es la capacitación? Claro. Yo creo que, si tú me preguntás, creo que tendría que haber, hoy en día estamos dando resultados un problema enorme entre civiles y policías, en la coexistencia que tienen en el sistema, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. A mi criterio debería haber un ciclo básico, donde conviven ambas lógicas. Cuando uno estudia con otro, comparte cuarto, habitación, estudio, se copia en un escrito, ¿no? Vas generando después una especialización donde te especializás a rehabilitación y a seguridad, y para dirigir un centro penitenciario que hoy no cobras un peso extra, tú sabés que tú vas a un módulo del CONCAR a dirigirlo y no cobras un peso extra por dirigirlo. O sea, pero sería más fácil, Conrado, decir, saquemos a los policías de las cárceles. ¿Cómo puede ser que el rati, el enemigo de la delincuencia, sea el que lo va a rehabilitar? O, como te digo, pasando por un proceso de socialización. Pero es más fácil sacarle a la policía de ahí, Conrado, y meter otra cosa. Está bien. Lo que pasa es que yo quemado por los temas trato de buscar cuál es la gradualidad, claro. me uruguayizo para ver si podemos meter alguna reforma. Conrado, vos comentabas del 3x1 recién. Ese tipo de política supone de alguna manera que nos sobran funcionarios públicos. Sí, el problema es que no sabemos dónde nos falta y dónde nos sobra. Por eso es que la idea de tener una reestructura de los ministerios, que nos demoramos, hace 2 años que pusimos en la ley de presupuesto que íbamos a hacer reestructuras del ministerio y todavía no arrancamos. Era la idea de hacer una planificación estratégica, revisar los macro procesos, ver si tenés unidades organizativas de más o de menos. No lo sabemos. Hoy sabemos que tenemos una proliferación de unidades organizativas porque es una manera de crear un cargo jerárquico por encima, pero no sabemos si necesita. El Uruguay conoce todas las leyendas urbanas que son ciertas de unidades que se arman para darle una jerarquía a alguien. Entonces hay que revisar esas cosas. Y luego, según los procesos de trabajo que se desarrollen en cada lugar, si tenés la gente con el perfil adecuado. Y es muy probable que en lugares ahí te falten ingenieros expertos en X, gente experta en tecnología de información. AGESIC tiene el 90% de su plantilla contratados por fuera del Estado.
Entonces, hay que hacer Dinama, que ahora está se llama distinto y está en el Ministerio de Ambiente. En su gran mayoría eran contratos por fuera. Contratos, y ahí estás tercerizando una actividad que es decimonónica. Vos metés una multa a alguien que está haciendo mal y lo está haciendo un arrendamiento de servicios que no está en relación de subordinación con el Estado. O hay que salir a conseguir un préstamo de tal organismo y que te lo paguen en la forma de funcionarios. Por eso esos clivajes izquierda-derecha son... Este gobierno neoliberal, bueno, pero el gobierno anterior privatizó las actividades de regulación. Entonces, yo no lo que digo es que el Uruguay se debe una discusión y no tanto este gobierno. Si nos empezamos a cobrar cuentas no avanzás más. Lo ideal es decir, bueno, miremos para adelante, pero discutamos en serio esto. Entonces, no solamente necesitamos 46 personas públicas no estatales. La idea de la persona pública no estatal es una iniciativa de la sociedad civil para promover investigación o algo donde el Estado después quiso participar. Allá en los 30 y Flayagüez Lazo le dio... Bueno, pero luego pasaron por distintas oleadas, esto lo dice Cañón y gente de la Universidad de Derecho. Dice, bueno, parece que cerrabas los ojos y metías una unidad ejecutora para afuera porque era más fácil administrarla por derecho privado. Sí. Y seguimos creando personas... Parecería una excepción, parecerían excepciones, ¿no? Las excepciones van por 48 y seguimos creando personas públicas no estatales. Entonces, nos merecemos una mirada en cuanto a reforma de Estado amplia de qué tipo de estructura estatal estamos y cuál es su vínculo con la sociedad civil. La discusión si en los temas de welfare a niños o programas de calle tiene que ser funcionarios públicos o ONG. Son todas discusiones muy pesadas, bueno, que hay que darle cierta coherencia. ¿Pudiste evaluar algo a partir de la pandemia? ¿Cómo resulta el teletrabajo en el Estado? Sí, es más, tenemos una regulación preparada que no la lanzo para que no me maten, pero hicimos muchos análisis de en qué lugares servía, no servía. Yo soy partidario de teletrabajo. En mi oficina tenemos una experiencia piloto de trabajo, van 2 días a la semana, pero cada gerente es el responsable de que se cubra el horario de oficina, que se cubran los productos. Tenemos un sistema OKR, se llama, cuando uno los objetivos del mes los baja a la semana y les arranco la cabeza y les saco el teletrabajo si no cumple. ¿Qué ganamos? Ganamos en que la gente lo pide, está más contenta, vos tenés que llevar a tus gurises o tu padre, un chequeo, un control. Entonces, mira, tengo de los 2 días de teletrabajo, me tomo este día, acordás con tus compañeros y con tu gerente y podés realizar, me tenés que decir, mira, de tal hora a tal hora tengo que hacer el chequeo, no entro, pero voy a estar disponible de tal hora a tal hora. Y de pronto gasto menos luz ahí, gasto menos cosas en la oficina. Obviamente, gasto menos, pero aparte tiene que ser un acuerdo con el funcionario público. El funcionario después no me puede venir a reclamar que no tiene espacio para trabajar, que los chiquilines los tiene arriba, pues yo no le puedo dar, no soy un Estado con tanto dinero para darte toda la infraestructura. Es más bien algo que acordamos entre el funcionario. Pero además nosotros sacamos guías para poder teletrabajar, cómo son las condiciones de salud laboral para que tú y capacitarte para eso. Tenemos guías de planificación estratégica. Sin planificación estratégica puede ser una ida a Disneylandia. Sí, un jolgorio. Y también sobre condiciones de gobierno digital. Vos tenés que tener seguridad, tenés que tener intranet, no cualquier expediente es teletrabajable, así nomás. Hay que tener toda una capacitación en eso. Con esas condiciones y una reglamentación donde sea voluntario y revisable, si no resulta, el gerente puede echar, el jefe, el inciso, puede dar marcha atrás. Yo creo que deberíamos avanzar. Yo estaba en Suecia antes de volver a ciencias políticas en los 2000 y esas discusiones ya estaban planteadas arriba de la mesa y los trabajadores públicos y privados suecos estaban muy a favor y las encuestas es que los trabajadores están a favor del teletrabajo. ¿Alguna pregunta más, Fede? Sobre cómo pesa la cuestión presupuestal a la hora de plantear una reforma del Estado, por lo menos en estas verticales que estuvimos hablando, porque me imagino que tocar los privilegios y beneficios que algunos tienen, como hablabas de esas bolsitas de plata, es que no es posible. Esto trabajamos con Lito Alfi codo a codo, con Julio de Brum, Álvaro Rosa, sus asesores, que la verdad que han sido para mí un puntal enorme de apoyo, de consejo, de conocimiento del Estado, además. Y hicimos,
Yo traje del director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales, gente del Banco Central, para hacer modelos de simulación y ver la nueva escala salarial cuánto nos salía. En realidad sale muy poco porque la mayoría de las cosas que se hace es salarizás salarios que están pagados hoy en día con las compensaciones. O sea, nadie pierde salario, pero el que viene atrás no necesariamente cobra la bolsa esta extra de privilegios. Y hay 1.500 trabajadores, unos 15.000 que sí tendrían que recibir porque no tienen un abogado del Ministerio de Defensa, ponele civil, que no tiene compensaciones, de repente está pago por abajo de lo que debería estar pago. Y eso eran 300 millones de pesos, eso es fiscalmente. Claro. Y además, no pesa. se están yendo unos 500 trabajadores el año que viene. Los que entran, que no van a entrar 500, van a entrar menos, además son más baratos. Porque la mayoría de los que se van son en ocupaciones que están pagadas por encima del precio de mercado. Una reforma sin costo. Los problemas son otros, no fiscales, porque justamente trabajamos para tener moderación fiscal y que fuera fiscalmente sostenible. Corrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil, fuiste muy amable en venir. No, un placer, siempre. Gracias, Fede. Que pasen bien. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.